Me llamo Silvia López de Mesa Isman, soy abogada y soy la tercera hija de la doctora Aide Isman de López de Mesa. Me acompañan esta noche mi familia en mi botón, mi madre, mi padre, mi hermano mayor Pacho, que en paz descanse, mi hermana mayor Luz Aide vive en los Estados Unidos, esta noche está representada por Luisa Fernanda Vallejo del Corral, y yo. También me acompañan miembros de mi familia, un sobrino de mi mamá, Harold. ¿Dónde está Harold? Hola, Harold. Nos acompaña una sobrina nieta de mi mamá, Diana, abogada, por allí está. Nos acompaña una alumna de mi mamá, Marta Alicia Osorio, y nos acompañan amigos de la casa. No, me falta presentar a alguien muy importante, un enamorado de mi mamá que está vivo, Juan Guillermo Villa. Bueno, yo traigo unas palabras formales, las que quiero leer antes de emocionarme, y ya después vamos un poquito más informados. En mi nombre y en el de toda mi familia, nuevamente expreso los agradecimientos a la Alcaldía de Medellín, a las diferentes dependencias, Secretaría de la Cultura, Secretaría de las Mujeres, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, concursantes y a las ganadoras de la beca que lleva su nombre, señoras Lina Patricia Flores Giraldo y Luisa Fernanda Echeverri Montoya, y a todas las personas que han trabajado para recordar la memoria de mi madre, doctora Aide Isman, por su contribución a la consecución y consolidación de los derechos civiles y políticos de las mujeres, en el desarrollo de la educación en la ciudad y el país, en la política de reeducación de menores con problemas de conducta, etc. Deseo que su recordación ayude a interiorizar a las presentes y nuevas generaciones a ser conscientes que hombres y mujeres, con las diferencias que la naturaleza ha dado, tienen iguales deberes, derechos y responsabilidades en la construcción de sus propios proyectos personales, familia, sociedad, ciudad y país, para poder pasar la página y avanzar a etapas más evolucionadas como lo que somos, seres dotados de inteligencia y libertad, para lograr convivir más armónicamente como sociedad. Con gratitud y aprecio para todos, Silvia López de Mesa Isman y toda mi familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche, a Silvia y a través de ella a toda la familia Isman y a la familia López de Mesa también que están aquí. Fue pues un honor para nosotras, hablo en nombre de Luisa y mío, poder acceder a esta información y a través del fondo acceder a una persona como Aide Isman. Yo creo que a las dos nos tocó profundamente esta investigación y pues es muy agradable poder compartir con ustedes esta noche el resultado de lo que ha sido el proceso de estos últimos meses. Nosotras tenemos una pequeña presentación que les queremos contar un poco cómo fue este proceso, cuál fue ese material que revisamos, cómo fue esa información. Como presentaba Carlos Uribe, esto hace parte de uno de los estímulos de la alcaldía, es una pasantía de investigación-creación. Formulamos el proyecto y fue pues un proyecto seleccionado para ser parte pues como de la investigación. La pasantía formulaba pues como entre los productos que se debían presentar un ensayo biográfico y una exposición itinerante, que es lo que estamos mostrando hoy aquí a la ciudad. Hay una información que no queda aquí, que no aparece finalmente en el montaje y que no, en el proceso de selección uno va filtrando porque no todo puede quedar. Pero como decía Carlos, yo creo que uno de los principales aportes de la exposición, del ensayo, de hacer estas muestras, es contarle a la ciudad que esa información está disponible, que está disponible en el fondo de la piloto y que hay información disponible en otros fondos documentales de la ciudad, que son archivos y material que están ahí esperando que alguien vaya y converse con ellos y los ponga de nuevo
como en la conversación de la ciudad. Quedan, por ejemplo, pendientes una reflexión, yo diría que queda ahí un trabajo pendiente de todo el trabajo como columnista de Aide Isman, porque fue un momento, digamos, muy activo previo al proceso de votación de 1957, el primer momento pues, en el que votan las mujeres, y fue un momento muy activo de ella a partir de escritos en prensa. Escribía en el periódico liberal El Correo, en el periódico El Diario, y hay un juego muy bonito porque ella crea un personaje y empieza a escribirse cartas con un personaje que se llamaba María Aguja de Lengüeta. Entonces, como si María hubiera escrito diciendo que lo que están haciendo las mujeres, ustedes por qué se están reuniendo y no sé qué, y Aide le empieza a contestar esta correspondencia invitando a través de ese juego de correspondencia pública para que otras mujeres se pregunten, participen, qué está pasando, por qué se están reuniendo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a votar. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio todavía con mucho potencial de creación. Hay muchas historias pendientes de contarse y esto apenas es una muestra de lo que el fondo y un personaje como Aide pueden mostrarle a la ciudad. Bueno, en la investigación recorrimos también otros fondos. Hay una colección de archivos personales en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia. Está el archivo personal de Luis López de Mesa, que era pariente, digamos, lejano, era primo del esposo de Aide. Y ahí hay una relación interesante porque en el momento, son los años 40, Luis López de Mesa es ministro de Educación y él empieza a promover el tema de la educación de las mujeres. Entonces digamos que hay como una relación también con el ejercicio que empieza a hacer Aide Isman de acceder a la educación superior, de luego ser una de las primeras mujeres como de romper esas brechas académicas y profesionales en la ciudad. Entonces estuvimos en este fondo, el fondo de la alcaldía, el archivo histórico de Medellín, tiene dos documentos muy valiosos porque ahí está, digamos, el acta de posesión, lo que nos decía Carlos ahorita, está el acta de posesión de Aide cuando es nombrada secretaria privada del alcalde, Luis Abadía, en el 48. Hay noticias del radioperiódico El Clarín, porque Aide en los años 60 fue diputada de Antioquia y hizo varios alegatos en contra de la venta del ferrocarril de Antioquia. Entonces estas noticias recogen un poco como de lo que era su pensamiento, de por qué no se podía vender el ferrocarril, de qué estaba pasando con ese tema, y creo que nos toca hoy mucho con varios sucesos que están pasando en la ciudad que tienen que ver con ese tema, cómo nos estamos pronunciando frente a eso también. El fondo, estuvimos en el fondo de la colección de historia del Museo de la Universidad de Antioquia. El museo, creo que Silvia estuvo presente y hay una de las fotos aquí que recoge un momento en el que se hizo un homenaje a las mujeres pioneras de la Universidad de Antioquia. El fondo del museo, digamos, comparte algunos documentos con el fondo de la Piloto. Tienen algunas fotografías compartidas de ese momento de los grados de Aide, de la ceremonia de las mujeres pioneras. Entonces digamos que hay como pistas a través de varios fondos documentales de la ciudad, de personas como Aide y de lo que fue todo este movimiento de mujeres. Bueno. Queremos agradecer a la familia porque pudimos acceder a un documento muy valioso para nosotras y fue el álbum familiar que ustedes conservan y que yo creo que es, más adelante será un archivo patrimonial de la ciudad porque ustedes tienen ahí fotografías de los primeros Isman que llegaron al país. Entonces es un material pues Harold, que está aquí también, nos permitió acceder a ese material y nos complementaron a Luisa y a mí que teníamos una pregunta por esa Aide en su vida privada, en su familia, cómo eran sus relaciones, cómo era esa vida con sus hijos, en el ambiente familiar, en las tertulias que nos hablaban Diana y Silvia también nos comentaban de esas tertulias familiares. Entonces teníamos esa gran pregunta de cómo era esa vida personal
Y este álbum, digamos que nos dio unas pistas de ese matiz personal también de Aide, que es muy bonito para la ciudad poder verlo, poder ver, por ejemplo, esta foto que está aquí y que creo que está en uno de los paneles que ahora veremos. Está Aide, bueno, no, está en uno de los paneles, está Aide con el esposo, que son, digamos, facetas íntimas que uno no necesariamente conoce de estos personajes históricos, y poderlo ver ahí en esos documentos también fue muy importante para nosotros. La fotografía de abajo es de la colección del museo de la Universidad de Antioquia, y es un momento muy importante también en la vida de Aide porque es el momento de la fundación de la Universidad de Medellín. Ella hizo los bocetos para el escudo, para la bandera, bordó esa primera bandera. Entonces esta fotografía se la robaron. Entonces esta fotografía muestra, digamos, ese momento en el que también hay un grupo de mujeres participando ahí como en esa vida. Déjame, yo miro, porque de aquí no veo. Permiso. Bueno, la fotografía de arriba está mi mamá joven, no se ha casado con mi padre, son novios, ¿sí? Se le puede observar que está... de superior, ella está con un grupo de amigos, no está casada aún con mi padre, son novios. Aquí se ve a mi madre, se le ve muy contenta, se le ve el estado alterado de conciencia que tiene por el enamoramiento. Ahora les digo por qué uso ese término. Y en la fotografía, este en Santa Fe de Antioquia. Y en la fotografía de abajo es la fotografía en donde han terminado de bordar la primera bandera de la Universidad de Medellín, que la bordó mi mamá. A mi padre le encomendó la Universidad de Medellín el diseño del escudo, pero ellos hicieron eso en conjunto. Yo le entregué a todos los fondos donde le han hecho homenajes a mi madre las fotografías de esos diseños. Ella diseña y borda la primera bandera. Aquí está toda la filosofía. Aquí ya la terminaron de bordar y se están tomando sus primeras fotografías. ¿Quiénes aparecen en esta fotografía? Mi mamá en la mitad, es la persona de la mitad. La persona que está a este lado es su hermana mayor, Alicia, que es la abuela de Diana. Allí está Diana, su abuela. Y la mamá de Diana, que es Ligia. Es lo que nos enteramos al cabo de los años. Esta bandera tiene una historia muy bonita. Esta bandera no tenían dinero. Es que la historia de la Universidad de Medellín es muy bonita. La contada en casa, la que está en los libros, es muy distinta a la contada en casa. Les voy a contar la historia contada en casa, que difiere ostensiblemente de la que hay en los libros. En los libros se dice que la Universidad de Medellín salió de la Universidad de Antioquia, eso es correcto. ¿Por qué salió de la Universidad de Antioquia? Para los años 1948-1949, pues todo el mundo sabe que aquí había un gran problema político, una división entre los rojos y los azules. ¿Listo? La Universidad de Antioquia para ese momento era de carácter conservador, era azul,
hegemónicamente azul. Mis padres ya habían terminado su profesión, ya estaban graduados, por eso quiero hacer aclaraciones porque hoy en el siglo XXI también están distorsionando la historia y los están poniendo como desertores y eso no es cierto. Mi padre ya era abogado, ellos se conocieron cuando mi mamá ingresa a la Universidad de Antioquia, mi padre está en el último año de Derecho y ahí se conocen. De manera que cuando se viene la fundación de la Universidad de Medellín, ellos ya son abogados graduados, litigantes. Mi padre era historiador, catedrático de historia en la Universidad de Antioquia. Y él fue el que salió directamente comprometido con las decisiones de la universidad de expulsar a trabajadores, estudiantes, docentes, por pertenecer a un partido diferente al dominante en ese momento histórico. Entonces sale de ahí cuando mi madre y mi padre aún no están casados, litigan juntos, están con oficina juntos, hacen política juntos, y cuando mi padre le cuenta a mi madre de que salió expulsada a la Universidad de Antioquia, ella no pudo con esa información y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que a uno lo expulsan de una universidad por pensar diferente? Entonces ella lo invita para que funden una universidad con unos lineamientos políticos diferentes, libres, abiertos, y puedan estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, personas que piensen diferente. Mi padre le dice, listo, hagámosle. Ellos se consiguen otras 3 personas, amigos, liberales. Cuando usted se encuentra en un libro que le dice que es el directorio liberal, son esas 5 personas. Listo. Entonces ellos 2 ya empiezan a convencer a otros 3 amigos, también del mismo lineamiento político, para que funden una universidad diferente. Empiezan esa gestión, y esa gestión la empiezan a trabajar en la oficina de mi mamá y de mi papá. ¿Dónde quedaba esa oficina? Donde hoy es el Banco de la República, en ese momento histórico, donde está la Guardia de Boteros, así parecía yo. Listo, pero todavía no soy Botero, Checho Camacho. Entonces ahí era el edificio Mercedes, ahí era la oficina de ellos. Ahí se hizo toda la gestión de la fundación de la Universidad de Medellín. Como se habían expulsado trabajadores, estudiantes, etcétera, etcétera, empezaron a hacer ese trabajo de que los acompañaran en esa fundación. Así trabajan todo el año 48, todo el año 49, se demoran en hacer la materialización de la fundación porque todos los notarios en Medellín eran de color azul y ninguno era capaz de materializar el protocolo de la escritura para que no les costara la vida. Mi mamá y mi papá tenían un amigo notario conservador en Río Negro, hablaron con él y dijo, a mí no me da miedo, tráiganse la gente para acá. Para ese momento histórico, pues ir a Río Negro no es como ir ahora, pues que será en 15 o 20 minutos, eso era un paseo pues de tiempo completo. Tienen, ya saben, ustedes son abogados, necesitan el mínimo de personas legales para poderla conformar, vayan trayéndola, vamos firmando y cuando se termine la última persona donde podamos conformar el número legal para la conformación de una fundación como se hizo en la Universidad de Medellín, entonces protocolizamos y así ellos empezaron a hacer ese trabajo de ir diciéndole, usted quiere participar, pero es que a mí me da miedo, que a mí me matan, que yo no sé qué, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron, no les va a pasar nada. Y el notario de Río Negro, que no sé su nombre, les dio mucha fortaleza porque él dijo, a mí no me da miedo, ¿qué va a pasar? Esa es la razón por la cual la Universidad de Medellín se protocoliza en Río Negro, porque no había notario en Medellín que se le apuntara en Medellín le daba miedo pues perder la vida. Y así se gesta la Universidad de Medellín. Qué pena que me siente, tengo un problema de rodilla y columna y me tengo que sentar. ¿Qué pasa con la fundación de la Universidad de Medellín? Hoy creo que le costaría la tarjeta profesional a mi padre. Esa fundación empieza con un trabajo muy bonito. Toda la gestión de documentos, redacción de filosofía, estatutos, etcétera, etcétera, se hace en la oficina de ellos.
pero necesitan empezar a operativizar, no tienen dinero, y mi padre, abogado, era auxiliar de la justicia y era secuestre. Entonces mi padre tenía dos cosas como secuestre. Una, el inmueble, la casa que hay allí, que se ve allí, que está en Ayacucho, y hace muchos años quedaba enseguida del DAS. Esa casa la tenía mi padre, eso no lo cuenta nadie, se los estoy contando, historia de casa, eso no está registrado en ninguna parte. Mi padre tenía esa casa como auxiliar de la justicia, como secuestre. Para las personas que no están familiarizadas con los términos jurídicos, un secuestre es un auxiliar de la justicia a que cuando embargan un inmueble porque no pagaron arrendamiento, etcétera, etcétera, y están en mora o cualquier otro lío jurídico, entonces lo embargan y se lo tienen que entregar a una tercera persona para que lo administre hasta que se remate y se termine el proceso. Entonces mi padre era secuestre de ese inmueble. Y en otro proceso, mi padre era secuestre de unos muebles de cafetería metálicos como esos de Coca-Cola que nos tocaron a los que tienen más o menos la edad mía y más para atrás, las mesas metálicas de Coca-Cola y las sillas de Coca-Cola rojitas. Entonces mi papá en otro proceso también tenía esos muebles en calidad de secuestre. Para ese momento histórico mi papá dijo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer como secuestre? Administrar bien los bienes, no se deben de deteriorar, yo tengo que responder por ello, los ponemos al servicio y cuando ya se venga el asunto de que los van a rematar, entonces se entrega. Así comenzó la Universidad de Medellín, en ese inmueble que tenía mi padre como secuestre y estudiando en sillas de cafetería metálicas de Coca-Cola y las cuadraditas de cerveza. Con la legislación que tendríamos hoy, mi padre estaría en la cárcel. Y esa universidad no hubiera funcionado. La bandera también es una historia muy linda, también historia de casa, no está registrada en ningún libro. No tenían dinero para hacer la bandera, entonces no hicieron empanadas sino un sancocho. Hicieron un sancocho para conseguir la plata, para poder comprar la tela que era importada de satín inglés. Entonces el señor del almacén de las telas les dijo, no, pero es que me tienen que dar alguna cosita, pues yo no las puedo fiar todo. Entonces hicieron el sancocho para poder pagar la mitad del que metro o 2 metros que pueda tener la bandera, pagaron la mitad con lo que la gente les dio con el sancocho y la otra mitad la fiaron. Me consta que la pagaron, así no tenga el recibo. Esa es la historia de casa. Pues muchísimas gracias por esas historias, que esa información que eso no está en los libros, que eso no está registrado. Entonces, pues gracias Silvia por esa información. Y yo creo que eso también le da pie, pues o nos da pie para pensar de toda la información que hay aquí detrás, de todos los documentos o todas las historias que pueden estar ahí pendientes de ser contadas, que están ahí pendientes. Bueno, creo que este proceso ya, pues como para pasar a contar de la exposición, este proceso le deja a la ciudad esta exposición itinerante. Hay un ensayo biográfico que también queda como en los documentos, vamos a ver qué se puede gestionar como con ese tema también. Y yo creo que esta es una información que viene a mover nuevamente como el tema de los pioneros, el tema de mujeres históricas. Y creo que es una pregunta que tendremos que hacernos también, o que los invito y las invito a que la hagamos, y es qué personas pioneras tenemos también en nuestra historia familiar, en nuestros círculos cercanos, porque no son solo estos grandes personajes, cada uno en su historia familiar, en su historia personal, tiene muchos pioneros que abrieron camino para que hoy hagamos lo que estamos haciendo y gocemos de lo que estamos gozando. Entonces también es como una invitación, volver a poner el nombre de Aide Isman ahora en la ciudad es una invitación para
pensar, sí, en todo el legado que ella nos dejó como mujer pionera, pero también como en la reflexión personal qué tenemos en nuestras historias y qué estamos legando, cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy en día y qué le estamos dejando a la ciudad y qué estamos construyendo. Entonces pasemos ahora que es una creación muy bonita. Bueno, el